Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Luis Lima, director médico del ICVA, continuando con este canal de comunicación con nuestros colegas, tratando de acercarles las últimas novedades en medicina cardiovascular. A propósito de eso, hay una subespecialidad que viene desarrollándose a velocidad gigantesca. Tiene que ver con la cardio-oncología. El cáncer es la primera causa de mortalidad en el mundo. Por supuesto, hay un montón de vinculaciones a nivel cardiovascular, no solamente por los tumores en sí, sino muchas veces por los tratamientos que se van introduciendo en los pacientes, que tienen muchos efectos sobre la parte cardiovascular. En esa línea tengo el gusto de compartir este podcast con Rocío Varo. Rocío es médica cardióloga, ha sido residente acá del Instituto Cardiovascular, ha hecho el fellow de insuficiencia cardíaca, pero ha tenido también el desarrollo profesional que en términos de cardio-oncología viajó a Canadá y allí hizo en el servicio de cardio-oncología de la Universidad de McMaster su fellow de esta subespecialidad, y aprovechó también y desarrolló el fellow de investigación clínica, lo que le permite traducir y comunicar a la literatura internacional los hallazgos de un montón de cosas que van sucediendo, entiendo, a una velocidad gigante, como decía al principio. Dentro de su actividad académica, en esta misma línea, tiene ya 22 trabajos publicados en revistas indexadas, y siempre es un placer, con sus frescos 32 años, el ratio de publicaciones es gigante y nos llena de orgullo acá en el ICVA de poder compartir con ella como colaboradora y en la diaria. Yo, por suerte, tengo la posibilidad de compartir con ella mucho de su actividad de todos los días. Así que gracias, Rocío, por estar acá. Bueno, muchas gracias, Alberto, por tu presentación y por invitarme a participar de esta iniciativa. Es un placer para mí poder estar acá y compartir de estos conocimientos con ustedes. Cardio-oncología, una subespecialidad que viene creciendo a altísima velocidad y que los cardiólogos tenemos que subirnos a este tren. Y así que en este primer podcast vamos a charlar un poco en general, ¿no? Y darte un poco el espacio, pero tratar de hablar de lo que es la cardio-oncología, tratar de discutir algunas estrategias para evaluar el riesgo tóxico de los medicamentos y, por otra parte, también discutir algunas estrategias para la cardioprotección, ¿no? Así que, Rocío, ¿qué nos puedes contar de esto? Bueno, para empezar, y bien, como dijiste en el principio, esta es una especialidad de la cardiología que se siente en un lugar complejo. Es la intersección entre la enfermedad oncológica y la enfermedad cardiovascular, las dos más prevalentes y probablemente que se lleven la mayor mortalidad a nivel mundial. Así que por eso creo que es un tema tan en boga. Por suerte, digamos, con la mejoría de las técnicas de screening y de tratamientos, la cantidad de pacientes que sobreviven al cáncer ha aumentado exponencialmente, pero eso genera una gran masa de pacientes que requiere de alguien que conozca o reconozca de efectos adversos relacionados a los medicamentos, a la radioterapia, a la inmunoterapia, etcétera, por lo que probablemente esto vaya creciendo aún más en los siguientes años. Para hablar un poco de lo que me preguntabas recién, de cómo sabemos o cómo estratificamos el riesgo de que un paciente tenga o no toxicidad cardiovascular, como bien vos sabés, todos nosotros cardiólogos somos fanáticos de los scores y es nuestra manera de estimar el riesgo en el seguimiento del paciente, pero ninguno de los scores tradicionales que usamos incluye al cáncer como variable, y es por eso que hasta hace poco, que se publicaron en el 2022 las únicas guías que tenemos hasta ahora de cardio-oncología, no teníamos una herramienta para poder estratificar adecuadamente. Sí, ¿por qué crees que pasó eso, no? Porque el cáncer es una cosa que hace rato sabemos que es la primera causa de mortalidad y este vínculo con el corazón. ¿A qué te parece que se debe esta situación? Mira, yo creo que tiene que ver primero con que generalmente, incluso todavía sigue pasando, cuando un paciente tiene diagnóstico de cáncer, es como que eso eclipsa un poco
todo. De hecho, cuando uno como cardiólogo entra en el cuidado de un paciente oncológico, hay que entrar como con mucho cuidado porque los pacientes ya vienen como muy cansados de internaciones, de consultas, de laboratorios, etc. Entonces es como que la familia, el paciente queda eclipsado por el tratamiento oncológico y lo cardiológico es... Bueno, si sobrevive, vemos qué hacemos y hoy en día ya la estrategia es diferente. La cardiooncología, digamos, no es una especialidad reactiva, sino que es proactiva y tenemos que entrar mucho antes de ver esto. Pero bueno, empezó a pasar hace 10 años en el mundo. Claro, como si que se posterga. Esperamos ya que tiene esto que es mucho más grave. Exacto. Fantástico. Y ahí me contabas, ¿no? Tenemos que entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que empezar a estratificar el riesgo. Y ahí... Exactamente. Como te decía, desde que se publicaron las guías en el 2022, se sugiere que la estratificación se haga a través de un score, que es el que está validado hasta ahora, que se llama el HFA-ICOS y que se está validando para diferentes tratamientos. Ese score lo que hace es, por un lado, incluir cuál es el riesgo como basal del paciente. Nosotros, obviamente, ante un paciente que vamos a ver en el consultorio, siempre tenemos que hacer nuestra evaluación cardiológica tradicional y sumar en esto el score. La primera pregunta que nos va a hacer el score es qué tratamiento o qué droga vamos a darle al paciente. Y en base a eso se despliegan otras preguntas que deberíamos ir, digamos, respondiendo y finalmente nos da una probabilidad de riesgo de desarrollo de toxicidad. Fantástico, porque después vamos a estratificar o analizar la estrategia de cardioprotección. Pero vamos profundicemos un poquito en esa estratificación de riesgo y contanos un poquito más de ese score. Mira, el score hasta ahora se ha validado y ha demostrado su mejor perfil para poder predecir la toxicidad por antraciclinas, que por ahí no dice mucho porque las antraciclinas las conocemos todos desde el año 60, que son parte de la piedra angular del tratamiento de múltiples neoplasias. Entonces, por ahí no es que sume mucho, pero sí el score se está validando constantemente para nuevas patologías y nuevos tratamientos. Así que esa es la herramienta con la que contamos. Dependiendo un poco cuál es el riesgo que estimamos por este score, es qué estrategia deberíamos hacer. Entendemos que no todos los pacientes necesitan sí o sí ver un cardiooncólogo, un paciente con un riesgo bajo de desarrollo de toxicidad, no es necesario, pero por ahí un paciente con un riesgo intermedio o alto o muy alto debería tener una visita con un cardiooncólogo o al menos un cardiólogo que tenga conocimientos en cardiooncología para plantear una estrategia de screening en el seguimiento acorde a su riesgo. Ok, perfecto. Entonces, una vez que vos clasificás y estratificás, ¿cómo se abre ese abanico? Ese abanico se abre, es muy diferente cómo se abre dependiendo del tratamiento que el paciente vaya a recibir. No todas las drogas tienen el mismo perfil de toxicidad. El más común o el que todos conocemos es la insuficiencia cardíaca o la disfunción ventricular, probablemente conocido por las clásicas antraciclinas, como decía, claro. Pero hay muchas drogas nuevas, sobre todo la inmunoterapia que está tan en boga recientemente, que tienen efectos adversos de todo tipo. Hay arrítmicos, prolongación del QT, problemas vasculares, oclusivos, aceleración de la aterosclerosis, etc. Entonces no es solo centrarse en la disfunción ventricular, sino que dependiendo del tipo de droga que va a recibir el paciente, plantear una estrategia dirigida a la toxicidad puntual que da ese tipo de fármaco sobre el paciente. Okay. Entonces el paciente llega a mi consultorio. Dame vos un ejemplo. ¿Qué cáncer, entiendo, si es hombre será próstata? Podemos poner ese ejemplo. ¿Qué le tengo que preguntar? Bien, puntualmente, ya que traes a colación el cáncer de próstata, es súper interesante porque el cáncer de próstata, digamos, el principal tratamiento que probablemente más del 50% de los pacientes vayan a recibir en algún momento del transcurso de su enfermedad es la terapia de deprivación antiandrogénica, y que puntualmente no es tóxica a nivel cardíaco de forma directa, pero sí genera aumento del riesgo cardiovascular aterosclerótico, ¿sí? Justo la terapia de deprivación antiandrogénica no está incluida en este score, sino que la sugerencia es guiarse por los scores tradicionales, ya sea el score 2, el score de Framingham, dependiendo, geográficamente cuál use cada uno, y ajustar las metas en base a eso. En la población del cáncer de próstata, por algún motivo que no está totalmente claro aún, los pacientes con cáncer de próstata tienen un riesgo cardiovascular más alto solamente por tener cáncer de próstata, y ese riesgo se duplica, llega a más del 4% anual de tener eventos adversos cardiovasculares
por recibir terapia de deprivación antiandrogénica. O sea, solamente el efecto hormonal, ¿no? de la misma glándula esté relacionado con eso que estás hablando. Exactamente, se cree que viene por ese lado justamente, y lo que genera son sobre todo alteraciones de las glucemias, de colesterol, aumento de la hipertensión arterial, etc. Entonces lo que aumenta puntualmente es el riesgo aterosclerótico sobre todo. ¿Hay alguno que tenga contraindicación cardiovascular o todos los pacientes que tienen que tener algún grado de factores de riesgo de una magnitud, hipertensos severos no lo pueden recibir, o no sé, algún subgrupo de pacientes que no puedan recibir el tratamiento? No, diría a priori que no, así no categóricamente, sobre todo porque entendemos que estamos en un área, como te decía, una intersección compleja y que no podemos ser como tan taxativos si el pronóstico de vida de un paciente dependa de que reciba tal droga o tal fármaco. Es muy difícil sentarse y decir no lo puede recibir porque le sube la presión, por ejemplo. Entonces, la idea un poco de la cardio-oncología es no ser como el policía del oncólogo, sino al contrario, ser, digamos, un soporte y ayudar a que el paciente pueda recibir la mejor terapia oncológica posible, pero desde el punto de vista cardiovascular lo más segura posible. Pueden haber algunas contraindicaciones muy puntuales, pero a priori en general la idea es tratar de acompañar y reducir y mitigar riesgos y no contraindicar un tratamiento por completo. Interesante, porque vos habías dicho, te he escuchado hablar del que has participado en un protocolo, el Radical, que analiza y siempre... Esto que lo contaste vos, ¿no? Simplemente parafraseo, esto de la importancia de tener un cardiólogo frente al paciente oncológico, porque finalmente se eclipsa, como decías al principio, la enfermedad cardiovascular, nadie la toca y el paciente termina falleciendo o termina con complicaciones cardiovasculares con el cáncer controlado. Exactamente. De hecho, en el cáncer de próstata puntualmente, sobre todo paradoja, ¿no? En el escenario no metastásico, el paciente tiene más chances de morir de algún problema cardiovascular que del propio cáncer en sí. Y ya que citabas la corte esta del Radical PC, que es probablemente una de las cortes más grandes de cáncer de próstata que está en seguimiento actualmente, hay un análisis muy, muy interesante que habla de, digamos, la brecha que hay entre lo que sabemos de factores de riesgo y lo que hacemos. Más del 50% de esa corte de pacientes con cáncer de próstata tenía 3 o más factores de riesgo tradicionales fuera de target, de acuerdo al score de riesgo cardiovascular que les correspondía. O sea, ¿cuántos eran? Contanos un poco más de detalle. ¿Cómo era el protocolo? El protocolo ¿Y cuántos pacientes ingresaron? El Radical PC, por lo menos hasta ese análisis, eran un poco más de 3.000 pacientes. 3.000. Ahora ya deben estar alrededor de los 5.000. Y todos cánceres que se podían tratar en tema de privación hormonal. Exactamente, todos pacientes con cáncer de próstata, con diagnóstico reciente, que hayan empezado a recibir terapia de deprivación antiandrogénica en los últimos 6 meses. Perfecto. O estén por empezar a recibirla. Genial. Mayores de 40 años, entendiendo que es una población que se buscaba más chance de tener enfermedad coronaria. Exactamente. Y se aleatorizaron a tener cardiólogo o no tener cardiólogo. Y los que tenían cardiólogo tenían que tener algunas metas específicas de presión arterial y de colesterol. Nada más que eso. Esa es un poco la aleatorización. Todavía no están los resultados publicados, pero los análisis como intermedios que se fueron haciendo, que es esto que te comentaba de factores de riesgo, de fragilidad, etcétera, hablan de que evidentemente es una población donde sabemos que tienen un riesgo cardiovascular mayor. Como te decía, tienen el doble de riesgo que la población de su misma edad que no tengan cáncer de próstata. Cuatriplican el riesgo solo por recibir terapia de deprivación antiandrogénica y aún así más de la mitad de la corte no tenía el colesterol bien tratado, la presión bien tratada, fumaban, eran sedentarios, etc. Yo creo que es interesante, tan interesante esto porque jerarquiza, es una sinergia, ¿no? Como jerarquización del rol de la cardiología, acompañando la oncología de una manera que suena súper con un montón de sentido, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas con respecto al estudio? Yo creo que sin dudas tener un cardiólogo, me preguntás en base a los resultados, al que pienso de los resultados, yo creo que probablemente tener un cardiólogo y cumplir metas básicas al menos de presión, de colesterol y de manejo de factores de riesgo tiene que tener una implicancia positiva en el pronóstico de los pacientes. Y fuera del estudio, y hay algo que a mí siempre me gusta decir, es que nosotros como cardiólogos pensamos que no tenemos ninguna injerencia en el pronóstico oncológico de los pacientes, y en realidad sí la tenemos. Si nosotros simplemente manejamos o tratamos los factores de riesgo tradicionales, minimizamos las chances de que el paciente tenga toxicidad por el tratamiento, que tenga que interrumpir el tratamiento, por ejemplo, porque tuvo un infarto, se internó y perdió 2 semanas de quimioterapia. Entonces, finalmente sí tenemos un rol en el pronóstico oncológico de los pacientes, aunque no lo creamos, haciendo lo que nosotros sabemos hacer
en nuestro consultorio. Espectacular, che. Y hablamos un poquito, hicimos un poco una introducción, después hablaste de la estratificación de riesgo, de la toxicidad, pero me gustaría meterme en el tercer tema que tiene que ver con las estrategias de cardioprotección. Y me has comentado así, como al pasar, siempre palabras o temas muy, muy divertidos e interesantes que tienen que ver con cardiotoxicidad permisiva, hasta dónde uno deja la cosa. Sí, en cuanto a las estrategias de cardioprotección, sobre todo la evidencia hasta ahora se ha desarrollado principalmente en pacientes que reciben tratamientos con antraciclinas o inhibidores de HER2, que se usan mucho para el cáncer de mama. La mayoría de la evidencia se desarrolló en ese grupo. Nosotros cuando estratificamos el riesgo y tenemos un paciente de riesgo alto o muy alto, según el score que les mencioné antes, deberíamos pensar si se puede beneficiar de iniciar cardioprotección antes del tratamiento. Para eso, la evidencia que tenemos hasta ahora es con el uso de IECA, ARA2, beta bloqueantes, algo de evidencia no tan sólida de antagonistas de receptores de mineralocorticoides, y tenemos alguna evidencia reciente también del uso de ARNI, de sacubitril valsartán, con el estudio SARA que se publicó el año pasado, y estamos esperando los resultados del PRADA2, que va a ser un estudio mucho más grande, que probablemente nos traiga respuestas. Estás previniendo disfunción ventricular. Exactamente. Esos más antraciclinas como centro del riesgo. ¿Qué corte ponés de, che, acá me tengo que preocupar de fracción de eyección, por ejemplo? Bueno, es muy interesante la pregunta que planteas, porque de ahí viene el concepto de cardiotoxicidad permisiva. Como decís, este riesgo viene principalmente ligado al uso de antraciclinas e inhibidores de HER2, como te comentaba, que es la mayoría de la población de estos estudios está mezclada, son linfomas y cánceres de mama, entonces está mezclado el uso de estos dos grupos farmacológicos, pero depende un poco de la definición de cardiotoxicidad, digamos. Nosotros entendemos que una fracción de eyección por debajo del 50% es patológica, por decirlo de alguna manera, y podría ya empezar a cumplir criterio de cardiotoxicidad asociada al tratamiento del cáncer, dependiendo. En las últimas guías se suma además algunas definiciones con caídas del strain longitudinal global o con aumento de biomarcadores también. Y el concepto que estás introduciendo y que es muy interesante, el de cardiotoxicidad permisiva, es un poco forzar o decir hasta qué punto de fracción de eyección yo puedo tolerar para que el paciente reciba el tratamiento completo que le va a mejorar el pronóstico de vida desde el oncológico. Usaste la palabra strain longitudinal. El otro día hablábamos de insuficiencia mitral y un momento quirúrgico, y que ahora estaba para nosotros una herramienta fundamental que tiene que ver con el strain, y que es la capacidad de predecir, ¿no? O sea, ¿usan fracción de eyección o usan strain? Vos que entiendo que deben ser de las dos cosas, pero... Sí, hasta ahora no hay evidencia de que guiar la cardioprotección, por ejemplo, por strain longitudinal global o por cambios del strain, sea una mejor estrategia. Los puntos finales de la mayoría de los estudios son de acuerdo a fracción de eyección, que incluso también se pone en discusión porque la mayoría de los estudios no demostraron diferencias muy grandes en fracción de eyección desde el punto de vista clínico. Por ahí son 3 puntos, por ejemplo, que si bien la diferencia da, entre comillas, estadísticamente significativa, tal vez no es clínicamente significativa, y no hay mucha diferencia tal vez en la incidencia de insuficiencia cardíaca. Entonces se está replanteando un poco cuál es el punto final de los que tenemos que usar en los estudios de cardiooncología. ¿Hay alguna otra estrategia que nos quisieras comentar sobre este tema de la cardioprotección para poder trabajar sobre esta cardiotoxicidad permisiva? Mira, como novedades podría decirte que de los últimos estudios o del último grupo farmacológico que demostró tener evidencia en cardioprotección son las estatinas, que me parece interesante porque... Están en todos lados. Y que todos los cardiólogos estamos súper familiarizados, y para nosotros es un fármaco que conocemos, que entendemos que es seguro, entonces nada, me gustaría que a la audiencia le quede esto. Me hablaste de sacubitrilo valsartán, ahora estatinas. ¿Qué 3, 4 drogas se utilizan para el tema de cardioprotección? Bien, como grupos farmacológicos beta bloqueantes, los estudios últimos usan mucho bisoprolol por una comodidad de posología, así que si nos sentimos cómodos con eso, bisoprolol está bien. IECA, ramipril también justamente por eso, por la comodidad. De hecho, en el estudio de cardiotoxicidad permisiva que estábamos discutiendo recién, que es el SCOLAR-2, el esquema es bisoprolol, ramipril, tolerando una fracción de eyección de hasta 40%, que es bastante más bajo de lo que se venía tolerando hasta ahora.
y se está evaluando la seguridad de esa estrategia con esa combinación farmacológica. Ok, ya hablamos de sacubitrilo, hablamos de ARA2, hablamos de IECA, hablamos de betabloqueantes, hablamos de estatinas. Exactamente. Y ahora un poco lo que se viene, como en todo, es probablemente los inhibidores de SGLT2. Dapaglifosina, empaglifosina y canaglifosina, que no hay evidencia todavía en ensayos clínicos randomizados, pero sí en observacionales. Y bueno, mucho de la cardiooncología viene extrapolado de la insuficiencia cardíaca. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por este encuentro. Siempre con tu sencillez habitual y profundidad científica has podido darnos un lindo paseo por esta especialidad que viene creciendo con tanta velocidad. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Alberto. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.